pues eso, a pesar del retraso. Y nada, pues disculparos por el retraso, hemos tenido ahí un par de problemas técnicos, o lo que yo pienso ha sido un par de problemas técnicos. En principio creo que ya está todo solventado, así que pues nada, sin más, presentar a Mateo, a nuestra nueva edición o nuestro nuevo capítulo de entrevistas bicheras. Yo creo que el que puede presentarlo mejor es más Antonio que yo, así que Antonio, te voy a ceder la palabra Ya, para que hagas una pequeña introducción de quién es ya me ha Mateo, o tocado. bueno, directamente que Mateo en 2 minutos nos haga él directamente una introducción sobre quién es él, qué se dedica y bueno, que la gente lo conozca un poco mejor. Antonio, cuando quieras, si Vale, quieres como preguntarle, queráis. o Mateo, si quieres directamente, Mateo. Un poco Sí. para la gente que no te conozca, Bu- que lo dudo, porque más o menos sí, ya en el mundillo te conocen, pero bueno, así contar un poquito quién eres, a qué te dedicas. sí, bueno, nada, soy Matteo Oliveri, soy un doctor en medicina veterinaria, me dedico a los reptiles, a lo que es la medicina herpetológica, o Ujú, sea que soy especialista de reptiles y anfibios, que es un subgrupo de lo que se llama el conjunto de medicina zoológica, que está dividida entre pequeños mamíferos como los más tradicionales, conejos, hurones y cobayas, las aves, y luego aparte están reptiles anfibios. ujú. Y pues lo que hago es parte de clínica, o sea, realmente como en clínica privada llevo poco tiempo, he llegado a España hace pues, menos de un año realmente. Antes me dedicaba más al tema de la conservación, tortugas marinas, por ejemplo, o al mundo académico porque trabajaba en la Universidad de Brno. Todavía estoy parte del año en la Universidad de Brno para cumplir con obligaciones del Colegio Europeo, o sea, tengo que hacer periodos de residencia en Brno, que es mi sede actual por el Colegio Europeo. Y Ujú. nada, pues esto es, me dedico, mi área de especialización dentro de la especialidad de medicina herpetológica es más bien la reproducción de los reptiles, o sea, todo lo que está alrededor de la reproducción en cautividad de los reptiles, o sea, tanto de forma Perfecto. de Ujú, patologías como ujú, de La producción. esto. sí. Mm, Sí. mm. ¿Y por Eh, qué reptiles y anfibios? Quiero decirte, cuando uno empieza, supongo, a pensar veterinaria, ¿no? La mayoría de la gente siempre No, es que tira. yo no pensé, no pensé en veterinaria realmente, Mm, yo pensé en reptiles anfibios. ujú, Y ujú, luego yo siempre digo o sea, obtener el título de veterinaria ha sido una parte obligatoria que tuve que cumplir para luego dedicarme a lo que hacía desde antes. Yo empecé a ujú, criar, bueno, a tener en casa animales en 1989, o sea, ya ujú. llevamos Sí, bastante poquitos. años Ujú, en el ujú, mundo de los reptiles. ujú, Y pues cuando llegué a la hora de decidir la universidad, sinceramente yo quería más ser herpetólogo puro, ujú, pero viniendo de una familia de médicos, o sea, mi padre es traumatólogo, mi hermana también es médico, ujú, y nada, pues al final hablando me convencieron de intentar entrar en veterinaria porque me ujú, habría dado o sea, más posibilidades, o sea, seguramente. Y una vez entrado en veterinaria vi que existía, en aquel entonces cuando entré tampoco había gran movimiento de reptiles y entonces o sea, tuve muchos años de crisis, en plan, no, a lo mejor dónde me he metido. Pero luego ha salido esto del Colegio Europeo, de las especializaciones, han empezado a salir más publicaciones, más libros y veía que efectivamente, pues a lo mejor en Italia no, pero existían sitios donde se podía trabajar de reptiles también siendo veterinario y entonces ahí me metí. ujú. O sea que tú llevas ¿Cuáles fueron tus primeros con reptiles? reptiles. Exacto. Ahí, ahí. Sí, ¿cuánto llevo con reptiles? Bueno, ¿cuáles fueron tus primeros Pues reptiles? llevo Porque 32 No, años. que lo voy a Es preguntar que yo. realmente no me acuerdo. Es que realmente no, a ver, los primeros reptiles dice que cogí en el campo, no creo que tengo memoria, o sea, porque realmente aprendí a andar buscando lagartos.
Dice, o sea, era cogerlo, llevarlos a casa, meterlos en el tupper. Pues de crío me ayudaba mi hermano, me ayudaba mi padre, que ellos también me apoyaron siempre en mi afición. Es que el primer reptil que compré ha sido un Thamnophis sirtalis aquí en una feria de reptiles que vivió bastante años, pues por ser yo un crío de pocos años. Y que compré entonces tenía yo 7 años, creo. Y estamos hablando de hace 30 años, pero ya en casa tenía las serpientes que cogía en el campo. O sea, típica que las metes en el... O sea, cosas que ahora son evidentemente barbaridades que nadie tiene que hacer y que nadie haría. Pero eran los años 80 y o sea, todavía no se tenía la conciencia que se tiene ahora, que los animales hay que mirarlos en el campo, sacarle tu foto y luego dejarlos ahí que vivan su vida. Pues en aquel entonces nadie lo sabía. Y yo vengo de un pueblo, en realidad es una ciudad muy pequeña, estamos en Abruzzo, es una zona donde no es que haya, sobre todo en aquellos años, no es que había mucha información, no había internet, no había nada, entonces yo todo lo que se movía me lo metía en casa. Mi primera serpiente la cogí, esto sí me lo acuerdo bien, la cogí que tenía 5 años. Y era pues una culebra de aquí, el biacco Hierophis viridiflavus, que es la serpiente más común que está aquí en Italia. Con genio, ¿no? Esas tienen bastante genio. Sí, ya me mordió. Yo siempre esto lo tengo muy claro. Si hubiese nacido en Australia no habría llegado a los 10 años. Yo habría muerto, seguro. No, pero seguro. Que la gente como yo en un país de estos no llega a la edad adulta, ni mucho menos. ¿Y los reptiles, o sea, tú te lanzaste al reptil desde el principio o también eran escarabajos, escorpiones y lo que pillabas? Es que todo, sí, o sea, todo lo que se movía y que yo podía coger. ¿Te O sea, interesaba me habría todo? metido, o sea, es que intentaba coger también ardillas, pero es que no podía con Sí, ellas. se Pero corrían. habría cogido esa, sí. Y entonces, al final, por experiencia, o sea, llegué a aficionarme muchísimo a todo lo pequeño, o sea, arañas, escorpiones. Yo tengo realmente una obsesión con los escorpiones, tenía muchísimas. Con las arañas, que, a ver, forman parte un poco menos de mi trabajo, porque evidentemente poca gente, o sea, casi nadie me ha llevado arañas en consulta, pero sí me encantan, o sea, tenía muchas, poco de todo, anfibios muchísimos, o sea, esta es una zona muy buena por anfibios, aquí en Italia tenemos muchos endemismos, muchos tritones, salamandras y sapos muchísimos, y entonces, o sea, también anfibios, o sea, todo lo que es pequeño, todo lo que es un poco incomprendido por la sociedad es lo que más me Susceptible de entrar atraía. en un terrario, ¿no? Todo lo que era susceptible de meter en un Sí, terrario que sea... similar era válido. Un caracol Ya. valía, una cochinilla. Sí, Entonces, sí, todo. O sea, cuando era más pequeño, todo. Luego, realmente llegando a la adolescencia, iba más a lo que tenía un poco más de tamaño. O sea, sobre todo serpientes eran lo que más gustaba. También una cuestión de espacio. El tema de las tortugas, por ejemplo, yo al no tener jardín, nunca he vivido en una casa con jardín, entonces lo tenía difícil tener tortugas y he tenido bastante menos tortugas que otros animales. Realmente a las tortugas llegué ya más grande, que empecé a tener las sulcatas, las pardalis, pero hasta que podía mantenerla en terrario, luego normalmente la tenía que dar a alguien para que la mantuviera en sus condiciones. Claro, son animales que en terrario no pueden estar. inolvidable. Perfecto. Y Bueno, empezaste a estudiar y en entonces Italia eso y te de viniste. ahí... Exacto. No, sí, pregunta, Sí. Antonio, por favor. No, que empezaste a estudiar en Italia y luego te viniste para España, ¿no? Sí. Empecé a estudiar en Italia, en la Universidad de Teramo, que ahora es mi actual universidad donde doy clase, porque yo doy clase también, ¿no? Mantengo el curso de animales exóticos, ahí sí es más general, por la Universidad de Teramo. Lo hice este año, pues no sé si el año que viene también lo haré yo.
y empecé ahí a estudiar. Luego, después de unos años, hice el Erasmus. El Erasmus lo hice en Portugal. Ahí conocí a mi novia, que pues, va a ser mi mujer dentro de poco, que es española. Nos conocimos ahí. Sí, nos conocimos ahí. Y luego entonces decidí cambiar mi universidad por la Universidad de León, porque era bastante más... La universidad en España, sobre todo en aquellos años, era bastante mejor que en Italia. Había mucho más prácticas, se hacían más cosas, había una abertura mental diferente. Y entonces fui a la Universidad de León, hice el traslado y decidí León porque había muchísima gente que desde Teramos se había mudado a León. Y entonces toda la parte burocrática ya estaba medio hecha. O sea, simplemente era adaptar tus exámenes que habías hecho y seguir ahí. Así perdí un poco de tiempo porque evidentemente pues entre convalidar todos los títulos, todos los exámenes, sí, se perdió un poco de tiempo, pero al final gané en prácticas porque ahí me dejaban hacer mucha práctica. También la mentalidad española de mis profesores era, pues si te gusta mucho algo, te dejamos hacer. Y entonces la Universidad de León me dejaron hacer muchas disesiones de reptiles. Ahí conocí a Diego Robles Rodríguez, que es un colega que tiene a Dieguín, que un poquito me introdujo en el mundo de los exóticos y de los reptiles de España, y con él empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer experimentaciones, a hacer disecciones, dimos cursos de manejo con abafes y di mis primeras charlas, y luego me apasioné también al tema de la enseñanza, de explicar las cosas que me gusta. Y entonces, una vez que acabé la carrera en España, mi idea era la de hacer un doctorado, pero no encontré nada que me gustaba realmente, y entonces acepté una oferta de trabajo para ir a trabajar en Taiwán. Porque yo lo que quería hacer era, evidentemente, una vez que había acabado todos mis deberes con vacas, caballos y perros, gatos, conejos y todo lo que sea, pues una vez que tengo mi título, pues poderme dedicar a lo que quiero. O sea, llevaba ya 20 años esperando poder hacer esto como trabajo. Entonces no iba a aceptar mucho compromiso. Y la única persona que me dio la posibilidad efectivamente de llegar y centrarme en reptiles ha sido un taiwanés que se llama Marty Chu, el Dr. Chu, que es bastante conocido en el mundo de los exóticos ahora. Y entonces fue uno de los primeros occidentales en ir a Taiwán a hacer un año de trabajo, un año de internado. Fue a Taiwán, empecé a trabajar, ahí pues la cantidad de reptiles que se viene es inmensa. O sea, por Taiwán y Hong Kong llega todo el comercio de Asia. Todas las importaciones legales, evidentemente, alguna será también ilegal, pasa todo por ahí. Entonces ves animales que ni te imaginas ver. Yo vi Geochelonenífora, Astrocheliciniphora ahora, tortugas que te costaba realmente clasificarlas. Ahí te llegaban a una caja, abrías y decía, o sea, podía haber dentro una Abronia gramínea como una Egernia stockesi o cualquier cosa. O sea, realmente... Sí, realmente era como abrir un libro de reptiles, una página casual, y ahí te tienes que apañar, el animal está evidentemente enfermo. Ahí sí aprendí mucho sobre todo sobre las distintas especies, las distintas patologías, pero al ser una clínica privada, evidentemente no puedes llegar a profundizar mucho todo el tema de la medicina. En Taiwán luego, ¿cómo era esto? De Taiwán fue a Australia, porque me aceptaron mi primer trabajo sobre inseminación artificial, que en realidad nació en León, porque en León, junto con Diego Robles Rodríguez, tuvimos la idea de sacarle semen a sus serpientes. Y entonces hicimos el primer muestreo de semen, lo hicimos ahí en León. Y sacamos imágenes y tal en el departamento de reproducción, y entonces hice una pequeña presentación, la mandé a Australia y me la aceptaron por un congreso entonces de Taiwán
partí y fue a Australia. Todo esto yo vivía solo por ahí como un gitano, o sea, me iba por un lado por el otro. Entonces cogí el avión, fue a Cairns, en el norte de Australia, donde conocí a mi profesor, el profesor Knotek, que vio mi presentación y me aceptó como su interno. Y entonces el año después de Taiwán fue a Brno, en República Checa. Y ahí me quedé casi unos 4 años trabajando, o sea, en principio como interno, luego empecé el doctorado, acabé el doctorado, o sea, empecé el doctorado, me hicieron docente, acabé el doctorado. Una vez acabado el doctorado, me entró, después ya llevaba como 7, 8 años fuera de casa, en realidad. Y entonces me entró la nostalgia y quise volver a trabajar en Italia. Entonces, acepté la oferta de trabajo de una clínica en Roma. Vine a Italia, vi un poco cómo era el panorama italiano, la manera de trabajar que tenemos aquí. Y decidí que mejor que estar siempre fijo en una clínica era mejor ser freelance. O sea, ir de una clínica a la otra, pasar consulencias y trabajar un poco de lo que había. Pero realmente con reptiles así no se trabaja muy bien y finalmente recibí la propuesta del Zoo de Memphis para ir a seguir un proyecto de inseminación artificial en el Pituophis ruthveni, que es la serpiente más en peligro de extinción de América. Hay fondos del gobierno, entonces hay bastante movimiento de conservación ahí. Y con el Zoo de Memphis el acuerdo era que yo hubiese empezado a trabajar ahí en 2020. Pero todos sabemos lo que ha pasado en 2020. Contemporáneamente yo estaba también hablando con distintas instituciones y clínicas españolas, entre las cuales Buenavet, que a mí habían hecho una propuesta y tal, y entonces, a pesar de a lo mejor mi perfil no es muy por una clínica privada, sería más a lo mejor por un zoo, por una institución como una universidad, al final me hicieron una propuesta muy interesante y he visto que en Buenavet tenía mi misma mentalidad, o sea, una mentalidad que intenta un poco buscar la calidad máxima, aunque a lo mejor la cantidad de reptiles no sea la misma que hay, evidentemente, ni mucho menos la misma cantidad de conejos o de aves, pero se intenta mantener las cosas un poquito divididas para poderse centrarse. Al tener una persona que se dedica exclusivamente a reptiles, claramente te da una calidad, es más fácil mantener un estándar de calidad muy alto. Perfecto. Pues esto es la parte profesional. Paralelamente, yo en todos los países donde estaba pasaba la mayoría de mi tiempo buscando bichos. O sea, realmente cuando me ofrecieron Taiwán, o sea, lo primero que hice fue ir en un sitio web que se llama Snakes of Taiwan y a ver qué tipo de serpiente había y si merecía la pena mudarme ahí. Merece la pena. O sea, Taiwán es muy, muy lo que te iba a decir. Sí. Ya. Es muy poco conocida, pero tiene una biodiversidad de serpientes que es maravillosa y yo encontré animales espectaculares en aquella isla. Yo la aconsejo muchísimo para ir a visitar porque es increíble. Y puedes morir también. Y todo esto también había la parte de Indonesia, porque mientras estaba en Brno, con el zoo de Brno, me mandaron en Indonesia para montar un hospital de tortugas marinas. Ahí nació paralelamente mi trabajo con las tortugas marinas. Yo no había trabajado nunca con tortugas marinas cuando me anunciaron que había esta posibilidad de ir. Y entonces lo que hice por un año, me preparé, o sea, estuve estudiando muchísimo, sin haber visto nunca una tortuga marina, pero empecé a prepararme y tal, a estudiar como un loco. Y me mandaron en una islita que se llama Nusa Penida, cerca de Bali, donde había que montar un hospital de tortugas marinas. Entonces llegué ahí, hice contactos, así conseguí el material, compré el material con el budget que me habían dado y montamos este hospital que se llama Cura Cura.
y ahí empezamos a recibir tortugas marinas. Entonces, por unos 3 años, iba ahí un par de meses, luego volví a Brno por 2 meses, luego volví ahí otro mes y hacía Brno-Bali un par de veces al año para gestionar este hospital. Y también ahí, pues, serpientes hay bastante. Reptiles en general. Ujú. O sea que al final un Has hablado, trotamundos, ¿no? Has visto prácticamente bastante herpetofauna de bastantes lugares, aprovechando tu trabajo. Sí, Ujú, ujú, sí, claro. O sea, es que en realidad yo creo que sea lo contrario, es que mi trabajo se aprovecha del haber visto herpetofauna ujú, en ujú, la naturaleza. No se puede. Yo no creo que los pilares de la medicina herpetológica son, bueno, claramente el estudio de la medicina y de todo lo que, del estudio de la bibliografía, ujú, la terrariofilia. O sea, no puede haber un médico de reptiles que no tenga o que no haya tenido reptiles en casa, porque tienes que saber bien ujú, partes de su biología que solo puedes conocer si la has visto. ujú, A lo mejor no de todas las especies, pero tener aquel contacto, aquel conocimiento lo necesitas, y la parte de la herpetología que haces en el campo. Y es ujú, fundamental, si no, no tienes una visión completa. ujú. has hablado antes de Diego, y Sí, me contaste el otro día, y no me puedo evitar preguntarte, que gracias a Diego y un sí, reptil acabaste por primera vez en un hospital por culpa de un reptil. Y creo que tienes que contar eso aquí. sí, sí, sí. A ver, yo he manipulado animales bueno, muy peligrosos. He trabajado con cobras, he trabajado con muchas víboras, con cocodrilos, con varanos. El único, bueno, no, hasta hace poco era el único, luego hubo otro episodio, pero el único que me ha mandado al hospital ha sido un gecko tokai. Un gecko, porque estaba enseñando a los otros en un curso de manejo que no tienen párpados. Entonces evidentemente tú hablas y tal, y para explicarle que no tienen párpados se iba tocando, y claro, me despisté y ¡pum! Y me pilló el dedo, o sea, tenía un gecko tokai que era, no sé, 300 gramos de geckos, era inmenso. Y claro, Ajá. o sea, llegó al hueso, me dolía, o sea, llegó realmente a casi seccionarme media falange. Me dolía un montón, y al final lo conseguimos quitar con un poco de alcohol, como se hace siempre. Cuando te muerden se queda enganchado, siempre 2 gotas de alcohol y dejan. Y al final le dije, oye, es que no para de sangrar, pues a lo mejor llevadme al hospital, que me pongan un punto y me hagan la antitetánica, como se hace normalmente. Entonces esto hicieron. Y nada, esta ha sido la movida. Ujú. Ha sido, hasta hace poco luego tuve otro episodio para un poco más feo, pero bueno, la podemos contar. Ujú. Bueno, pues Pues mira, al Ofiufa final la bujana, has gente es trabajado con ellas y los es un gecos. tocayo el que te manda. Sí, sí. ¿Cómo? Que habéis hablado a la vez. Que has trabajado con Ofiufa bujana y el que te manda al hospital es un tocayo. Sí, sí, sí. Bueno, en aquel entonces no había trabajado No, todavía pero sí. con No, pero muchos. prefiero ahora, a lo largo de tu Sí, vida, pues eso. Vamos, mejor sí, que te mande el el tocayo y no la único que otra. realmente me ha mandado al hospital. Ya, ya. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Siempre digo que cuando te muerde algo, si no es venosa está bien, porque te mantiene siempre alerta. Cuando llevas mucho tiempo manipulando, todo te va bien, bajas la guardia. Entonces siempre hay Ujú. que de vez en cuando pillarte un bocado de algo que no sea peligroso. Y así te lo recuerdas, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y entonces el proyecto que estabas comentando, bueno, con lo que empezaste en León de inseminación artificial, entiendo que vosotros seguís todavía con esos proyectos, esas investigaciones, ¿no? Por lo que has dicho tú de Sí, Memphis. En principio, no sí, con sé Memphis. si habéis llegado, o sea, si de momento estáis avanzando en algún sentido o, digamos, hacia dónde queréis enfocarlo, el tema de la inseminación. Bueno, entiendo hacia dónde va a ir, pero vamos, más que nada por contarle un poco a la gente el por qué y cuál es la razón de esta investigación, así un poco por encima, para que también.
lo entiendan o Sí, comprendan. la inseminación artificial, ahora con Memphis seguimos todos los años, se va a inseminar artificialmente. Este año el sueño ahora es poder ir yo en presencia, por lo menos a seguir una parte del proyecto. El año pasado, 2020 y 2021, lo que hice yo personalmente ha sido interpretar las ecografías para decidir el momento en que se vaya a inseminar. Y también utilizaron mis apuntes, o sea, los estudios publicados, que son míos, para inseminar materialmente y para sacar semen a los animales. Entonces, el hecho de sacar semen a la hembra y inseminar artificialmente una serpiente y que ésta luego haga huevo, sacar semen a un macho, perdón, inseminar una hembra y que haga huevos, esto ya está en un buen camino. Lo que faltan son las otras dos partes de la inseminación artificial. Una que es muy importante, que es la conservación del semen, o sea, congelar y descongelar semen. Y la otra es que más mi idea, que no se está haciendo mucho, la verdad, pero me gustaría que alguien a lo mejor tuviese la idea de hacerle un doctorado sobre esto, son la sincronización hormonal tanto de los machos como de las hembras, que por ahora se hace simplemente con el ciclaje normal, que sea brumación, hibernación o con cambios de fotoperíodo, como hacemos de toda la vida en los terrarios. Pero en realidad hay veces que, o sea, puede haber X problemas, sabemos todos, siempre hay aquella pareja que a pesar del ciclaje la hembra no ovula o siempre hay problemas. Y entonces, vale, si son pogonas en un criadero por ahí, bueno, no pasa nada, se cambia el macho, se cambia la hembra, pero si tú tienes una especie en peligro de extinción y hay 10 parejas que quedan, pues quieres que estas 10 parejas se emparejen. Entonces, ahí a lo mejor estudiar una manera de modificar, pues de darle hormonas o de sincronizarlos como se hace en ganadería, pues sería bastante interesante, bastante importante, porque en herpetología no sabemos realmente, o sea, no hay estudios sobre esto. Entonces, estas dos cosas siguen un poquito todavía, hay que trabajar un poco más sobre esto. Por el lado mío personalmente, también en Guanavet, también ofrecemos un servicio de inseminación artificial para criaderos. Evidentemente hay que estudiar caso por caso. O sea, si se quiere inseminar un varano, por ejemplo, dependiendo de la especie, varanos, por ejemplo, no hay apenas descripción de la cloaca por vía endoscópica. Entonces, lo primero que hay que hacer, si se quiere hacer la inseminación artificial en un animal que nunca se ha hecho antes, que realmente son la mayoría, antes hay que estudiarlo un poco anatómicamente, estudiar un poco el ciclo, entonces es un proceso largo. Es un servicio que yo estoy ofreciendo sobre todo a aquellos criaderos que aceptan de ser seguidos de forma constante. O sea, y ahora nosotros promocionamos para núcleos zoológicos y criaderos un seguimiento constante a lo largo de todo el año. Y a estos criaderos se le puede ofrecer también la inseminación artificial, porque la inseminación artificial no es llevar al animal, llevas a la pareja y yo te la insemino en Guanavet. Esto pues es más complicado. Hay que empezar a hacer una serie de ecografías, ver cuándo la hembra está lista, ver cuándo el macho está listo, cuando el macho produce semen, a lo mejor tarda 6-8 meses en llegar a tener efectivamente un resultado. Porque yo, bueno, por casualidades de la vida, yo hace mucho tiempo estuve viendo con un proyecto de inseminación artificial en conejos, entonces era pionero. Y en el tema de reptiles, como vi con el tema de los conejos, en conejos básicamente como era producción, lo que se buscaba era maximizar producción. Entonces tú buscabas un semen que fuera viable o muy bueno y lo diluías para aplicárselo a diferentes hembras. ¿Eso se puede aplicar en reptiles o básicamente es... Sí. Sí, No, ¿no? esto Se es puede lo hacer el que mismo ya se sistema. hace. Esto ya Vale. se hace, o sea, coger el semen, diluirlo y compararlo con otras muestras para ver si
la motilidad del semen buena o si hay algún problema, pues esto sí ya se hace. Y con un macho puedes evidentemente inseminar bastante hembras. Lo que no se puede hacer todavía es conservar el semen, o sea, sacar el semen, congelarlo y a lo mejor el año que viene o transportarlo a la otra punta del mundo y inseminar otra serpiente. Y esto todavía no se puede hacer. Y en Y no se puede reptiles... hacer porque... Perdona. No, perdona, termina, Mateo, sí, sí, No, luego te sigue, pregunto. sigue. No, había terminado. Ah, vale, no, básicamente lo que te iba a decir es que en reptiles el tema de la inseminación artificial, ¿cuánto tiempo se lleva ya practicando? Porque no creo, ¿es relativamente novedoso o ya lleva tiempo? Me refiero, ¿sois vosotros los Se lleva pioneros? ¿Ha habido más gente? Bueno, en realidad soy el primero que lo hizo en Europa Ujú, y creo que casi contemporáneamente se hizo en Norte de América con Pantherophis guttatus, los dos. Yo lo hice con Corallus caninus y Pantherophis guttatus, lo intenté con el Hydrodynastes gigas, pero no dio resultados. Ni Hydrodynastes ni Sanzinia madagascariensis lo conseguimos. ujú. Pero sí lo conseguí con Pantherophis y con Corallus caninus. Y en América contemporáneamente lo hicieron con Pantherophis guttatus. Hablamos de 2017, 2018. No sé, realmente no me acuerdo quién llegó antes porque son dos grupos independientes. Pero pues esto es, o sea, Sí, pues hablamos de sí, es nada, es una técnica 5 años, relativamente muy algo así. nueva, sí. Sí. Desde el punto de vista científico. Luego hay report de criadores que dicen de haberlo hecho y tal. Yo ahí no me meto, o sea, son voces. De hecho, fueron los criadores que me dijeron cómo sacar semen. O sea, la primera persona que me dijo, mira, yo le saco semen a mis serpientes, ha sido un criador italiano con que estuve en contacto y tal. Y me dijo su técnica y digo, ah, vale, bueno, tenía que ser más científica la cosa, entonces hice una investigación bibliográfica y vi el primer paper Zaccariotti 2007 que hablaba de cómo sacar semen, el Crotalus durissus, y ahí explica, más o menos me dijo lo mismo que me había dicho el criador, o sea, hacían casi la misma cosa, entonces fue lo que hice yo en León por primera vez. Y luego a partir de León hice mi doctorado específicamente sobre inseminación artificial de reptiles y reproducción. Y ahí en Brno conseguimos luego al final hacer la inseminación de verdad por vía endoscópica. Entonces hablamos de pocos años Sí, sí, relativamente, muy serán poco. como 5 años, 6 años. Sí. Y el tema es que en reptiles todo va muy lento porque es un mercado minúsculo. Y o sea, por ejemplo, todos mis, si yo, evidentemente, si tuve gran financiaciones de la universidad por hacer esto, pero, o sea, por ejemplo, yo siempre he trabajado con los animales que me daban los criadores, terroristas, bicheros, que voluntariamente decían, mira, sí, inténtalo con mis animales y te dejo mi colección, te dejo experimentar con eso, porque esta es la única manera que tenemos de trabajar. O sea, sin el apoyo voluntario de los terroristas, de las personas que tienen reptiles, esto no va a ningún lado, aquí en Europa. O sea, a lo mejor en América, donde se maneja más dinero, se puede tener una cantidad de animales experimentales. En Brno, donde yo trabajo parte del año, tenemos un animalario experimental donde hay pogonas, donde hay geckos, ahí se puede hacer experimentación, pero es más por experimentación farmacológica, no de las feas que se van a torturar a los animales, ni mucho menos. Simplemente, normalmente lo que hacemos ahí es probar planes anestésicos, entonces pues los duermes y se ve cuando se despiertan. Ves que es lo máximo de la invasividad que se hace con estos animales. Pero al ser un mundo muy pequeño y con muy poco dinero debajo, se tardan muchos años Es en complicado. tener resultados. En los viajes que has estado por ahí, por cambiar de tema, salir un poco ahora de la veterinaria, y estando en Sí. Geconia,
¿Qué oportunidad has tenido de ver gecos especiales o interesantes en libertad? Yo he encontrado el Carpodactylus levis en Cairns. Otros geckos, hombre, a ver, geckos realmente, aparte los tropecientas mil tokai que ves en Indonesia, que son en todos lados, y tenía uno bajo la ventana, no te dejan dormir por la noche. He encontrado, pues, sobre todo los tokais muy grandes, estos sí son bastante llamativos. Seguramente el más bello, el más especial ha sido el Carpodactylus levis en Cairns. Yo cuando fui a Cairns, en el norte de Australia, en el Queensland, me puse en contacto con un compañero que trabajaba ahí, pues en un grupo de estos nuestros de reptileros, y dice, oye, voy a Australia, voy a presentar un trabajo en un congreso, luego me gustaría dar una vuelta por la selva, si alguien me quiere acompañar. Y yo decido esta persona que se llama Mark Mitchell, muy amable, hasta me ha venido a recoger, me ha llevado a la selva, hemos dado vueltas por ahí por la noche buscando a bichos y aquella noche encontramos un montón de ranas de todo tipo, desde microiletta, encontramos ahora se me escapa el nombre, litorias, muchas especies de litorias, que luego ahora no me acuerdo exactamente de cuáles encontramos, las tengo ahí apuntadas. Y lo que yo quería ver, estoy en Australia, o sea, quiero encontrar un taipan, un bendy, uno de estos súper icónicos. En realidad no encontramos serpiente aquella noche, pero encontramos este gecko que es el gecko camaleón, el Carpodactylus levis. Bastante grandes, lo vi yo y el tío, el colega se quedó alucinado, decía, este es rarísimo, yo habré visto como 3 en mi vida y tú la primera noche lo pillas. Es que efectivamente yo siempre tengo mucha suerte con los saurios, menos con las serpientes y poquísima con las tortugas. Las tortugas no las veo nunca, pero saurios tengo bastante suerte. Y bueno, supongo que Nephrurus para aburrir. Yo no puedo evitar. Vale. No, en realidad no es zona mucho de Nephrurus aquella, porque el Tropical Wet North, Tropical llueve muchísimo. Bueno, Wet, claro, entonces ahí hay, sí, y están un poquito más al sur. O sea, todo el género Nephrurus está bastante sí, más hacia el sur, sí, pero pensaba que alguno sí que podría. No, vale. No, estabas creo diciendo que algo, ahí Antonio. no llegué. Claro, soy yo. Varanos, ¿qué pudiste ver? Bueno, Australia sí fue de noche. Varanus en Australia ninguno, pero claro, en el Varanus Salvador en Indonesia he tenido mis aventuras con ellos, porque cuando saben dónde están las tortugas marinas, las crías de tortuga marina te las buscan. Entonces tuve un varano, tengo fotos ahí seguramente metidas en Facebook. Había un varano Salvador que se me perseguía las tortugas de mi hospital y entonces me tuve que apañar para cogerlo. Y tardé bastante, parecía mucho Willy el Coyote, el Coyote con Bip Bip, que íbamos dando vuelta por la aldea y yo detrás del varano y el varano corriendo. Y claro, los del pueblo que ya se reían bastante de la situación porque veían este tío blanco que corría detrás de un varano. Al final conseguí atraparlo porque un día que estaba limpiando lo vi que se había metido en una esquina, sabía que de ahí no podía salir, entonces fue corriendo, me salté encima del varano, lo cogí, entonces todo contento, di la vuelta al pueblo para decirle a la gente, oye, que soy capaz de cogerlos de verdad, o sea, no estoy loco, o sea, tiene un sentido. Entonces me lo metí en la mochila, cogí la moto, lo llevé al otro lado de la isla. Y esto ha durado como 4 días, después de 4 días ha vuelto. O sea que sabía perfectamente.
Entonces, al final convivimos ya con este varano que vive ahí. Qué tío. Varanos, sí, entonces los varanos Salvador, sí, encima que los varanos Salvador son muy comunes. La especie balinés es pequeña, no es tan grande como los que ves en Tailandia, llegará al metro con la cola, metro y medio con la cola extendida, o sea que hablamos de animales pequeños. Se dominan fácilmente si lo quieres coger. Claro. Y son muy confiados, o sea, no tanto como los tailandeses, que los tailandeses realmente vienen y te comen de la mano. Siguen salvajes, pero te puedes acercar. Entonces lo bonito ahí es llegar donde están, sentarse y mirarlos. O sea, tú vas en un charco, en esta isla Nusa Penida, que es muy pequeña, solo hay una zona donde están los varanos, que es la Crystal Bay. Te pones ahí, te sientas y los miras. Y ves cómo dan vuelta, cómo cazan, cómo se meten ahí, toman el sol. Es como tener un inmenso terrario y poderlos ver, y esto sí es muy bonito. Los varanos son o sea, también son bastante mi afición. En casa sé que ahora no tienes nada. ¿Tienes Nada. ya decidido qué quieres tener? Seguramente algo de serpientes me gustaría. En España no se pueden tener venenosas. Yo en los últimos años siempre tuve serpientes, casi siempre víboras, porque son lo que más me gusta. No lo sé, ya veré. Ya veré. Cada día cambio de idea, pero creo serpientes por una cuestión logística, simplemente porque al viajar mucho y tener mi pareja que no está todavía en Madrid, no está en Madrid, entonces tengo a lo mejor que pasarme algún fin de semana fuera de casa, animales que tenga que alimentar diariamente o no puedo tener. O sea, prefiero tener animales que relativamente coman de vez en cuando, como la serpiente. Muy bien. Colúbridos, Y, quizá. y entonces tú ahora mismo proyectos de momento en Guanabet y esperando, ¿no?, que termine un poco el tema de COVID o si se normalice un poquito para poder ir a Estados Unidos. ¿Algún otro proyecto así No, fuera bueno, laboral o...? ahora no, lo de Estados Unidos ahora ya se ha hecho prácticamente online. Ujú, Ahora he decidido también tener un poco más de estabilidad y fijarme en España. ujú, O sea que yo estoy en Guanabet y ahora soy responsable de la parte herpetológica de esta clínica, entonces seguimos ahí. Pues vamos intentando expandir un poco el tema de los núcleos zoológicos, de los reptilarios, a no solamente hacer la parte clínica de las mascotas que se van enfermando, sino también seguir la parte de producción de reptilarios, de núcleos zoológicos. ujú. Y claramente no es nada fácil encontrar una realidad en una clínica privada que te permita, que tenga la mentalidad de cuidar a los reptiles así, o sea, de tener realmente un departamento entero dedicado con una persona que los siga de esta forma. Entonces, pues por ahora no tengo ninguna intención de moverme. Proyectos, ir en Memphis, esto no significa dejar el trabajo, o sea, esto puedo ir una semana, dos, como hago en Brno, Claro. o sea, estar fuera un periodo por hacer este trabajo puntual y luego volver. Perfecto, perfecto. Pues nada, entonces así ya quien quiera ya sabe que te puede localizar ahí en Madrid, en Guanabet, y, y bueno, así también consultaros, ¿no? Porque has dicho también que ayudaréis, digamos, lleváis también un poco gestión núcleos zoológicos, por lo que has dicho tú, o te he entendido mal. No desde el punto de vista, no desde el punto de vista burocrático, ¿no? Ajá. Sí, me toca a mí. Solo desde el punto de vista sanitario. Esto es Antonio que se dedica. No, yo solo desde el punto de vista sanitario, aparte que no sabría hacerlo, ni mucho menos, soy nefasto con el tema de la burocracia. Siempre me preguntan, ¿le ponemos el chip a la tortuga? ¿Qué hacemos? Yo me quedo ahí, porque yo sé poner el chip, pero pues luego la verdad que no. El tema de los núcleos zoológicos es un servicio que me he empeñado mucho en lanzar en España.
nunca se pudo hacer, que yo sepa, en ningún otro país. O sea, el tema de una clínica que tenga un especialista que te venga a ver los reptiles en casa y que te lleve la parte sanitaria de tus reptiles de forma presencial. Efectivamente, no tienen, o sea, una persona que tiene 50 animales, 100, 150, un criador, o también una persona que tiene a lo mejor 60 serpientes porque es un aficionado y quiere tenerlos y tal, no tiene sentido que se venga al veterinario cada vez que una serpiente está mala o que te lleve las serpientes todas ahí. Tiene mucho más sentido que el veterinario venga, te vea las instalaciones, tome muestras de heces sin estresar a los animales, tome muestras de heces, de sangre, haga tampones por los controles virológico, parasitológico y te haga o sea, lo que se hace con los animales de producción, o sea, lo que se hace con las colecciones grandes. Entonces, es un servicio que intentamos lanzar en España. Tengo la posibilidad esta otra vez la mentalidad bueno, a ver, de mis jefes que me han dicho, mira, tú puedes tranquilamente moverte de Madrid si tienes una persona, puedes ir a seguir los reptiles en Sevilla, puedes ir a Bilbao, a Valencia, donde sea. Lo importante claramente no sale igual para el cliente de barato que te lo siga en Madrid, igual que te lo siga en Sevilla o que te lo siga en Bilbao, porque evidentemente son kilómetros, es gasolina, es gasto de tiempo, pero bueno, intentamos hacerlo por alguien que quiera. Y lo que hacemos es, yo siempre propongo unas consultas presenciales en que yo me desplazo y veo los animales por lo menos 2 veces al año para tener un seguimiento un poco más constante y luego una cantidad de servicios que es la posibilidad para el criador de venir con los animales en consulta a un precio reducido o ninguno y la posibilidad de tener test, pruebas a un precio reducido cuando tenemos que pagar nosotros, por ejemplo, PCR por virus o por Cryptosporidium. Esto no pueden salirte gratis porque pagamos el laboratorio externo. Pero, por ejemplo, cosas como ecografías, como citologías, cosas que hacemos nosotros, te salen gratis pagando un precio anual. ¿Qué tal está teniendo de acogida? ¿Van saliendo ya gente Bueno, por que quiere ahora hacer medicina preventiva? sí, algunos, sí, 2 tenemos ya. No vamos a poder seguir más de, creo, 5 o 6 en España porque, o sea, es mucho trabajo en realidad. Claro. Y por ahora estoy solo yo haciendo esto. Pero sí, ya tenemos 2 y esperamos tener un par más el año que viene, sobre todo para alimentar la cantidad de animales que no sean solo mascotas que pasan por la clínica, que es lo que más me gusta a mí también, trabajar con varanos, con serpientes, Claro. Algún bicho malo que te intente con morder. algo. Sí, a ver, esto también te da un poco de adrenalina. Algo. También yo trabajo con venenosas aquí, o sea, ofrezco este tipo de servicio para quien tenga de forma legal serpientes venenosas o retilarios y tal, que me doy cuenta que pocos veterinarios están acostumbrados a trabajar con venenosas y a lo mejor puede ser interesante tener a alguien que te mira la serpiente, aunque sea una cobra o una víbora del Gabón. Sí, a mí cuando me pedían, alguna vez que me han pedido que fuera a ver veneno y yo directamente decía que no. Que no podía cobrarles lo que yo les tendría que cobrar, así que no. Bueno, yo cobro igual que para No, verte. sí, tú para sí. verte. Tú sí, pero Sí, sí. yo, mi descarga de adrenalina se había subido de verdad hasta las nubes y habría estado días antes sin dormir si tenía que manejar una cobra. Entonces, Ya, bueno, sí, es verdad que cuando lo haces muy a menudo y no son tus animales, un poco de problemas de ansiedad los tienes. A mí, yo, por ejemplo, cuando tenía periodos que veía muchas venenosas, luego me daba cuenta que tenía, yo qué sé, me daba un ataque de ansiedad porque tenía que coger el autobús. Bueno, no tenía nada que ver, es que mi cerebro funcionaba así. O sea,
cogía todo el miedo que tenía. Cuando me veía manipular, no, o sea, parecía que estaba con una lampropeltis. Luego, pues a lo mejor después de 7 días tenía un ataque de pánico sin motivación. Sí, es estresante, porque muy poca gente lo hace con animales que no son los tuyos. O sea, una cosa es decir, yo tengo una cobra en casa y le doy de comer y la limpio y la saco del terrario. Me acostumbro a mi cobra, ella se acostumbra a mí y al final se encuentra un equilibrio. Pero ir a casa de alguien que tiene una cobra, sacársela del terrario, mirársela, a lo mejor tienes que bloquearle la cabeza o meterla en el tubo. Es muy diferente. Es muy diferente que trabajar con tu propio animal. Y esto se nota, o sea, lo notas. Y de hecho llevo años que ya la mayoría de las manipulaciones, cuando ya ahora llevo, yo creo que será pues, desde el COVID que no he vuelto a tener contactos reales con las venenosas. Y ya en los últimos años la mayoría, antes hacía siempre yo, ahora dejaba que lo hicieran los cuidadores, vale, pues lo bloqueas tú o te ayudo yo qué sé, me quedo un poco detrás y luego cuando lo tienes bloqueado yo hago lo que tengo que hacer de veterinaria, o sea, sacarle sangre o hacerle una ecografía, eso es lo que tengo que hacer. Y a nivel gecos, ¿qué tal en la clínica? ¿Te están trayendo, aparte de geco mascota? No, solo pues, por algo este año solo geckos, gecko leopardo hemos tenido. Otros geckos más interesantes, ¿no? Racos. Lechianus y tal. Hemos tenido un Rhacodactylus unos cuantos Rhacodactylus con desórdenes metabólicos del calcio per paratiroidismo secundario. Uno lo vi yo Y contigo, por eso te lo luego, preguntaba. sí, sí, claro, han llegado, encima que llegan bastante, de una forma muy avanzada, cuando ya llegan en aquel punto, lo puedes sacar adelante por unos meses, pero no suelen ir bien los casos, es cuando ya están muy afectados. Y sí, pues esto, gecko, sobre todo gecko leopardo y el Rhacodactylus, Correlophus ciliatus. O sea, en general te pasa como, o sea, no ha cambiado mucho y aunque estés en Madrid, como me pasaba a mí, que se gasta más dinero en el veterinario el que tiene geco leopardo de 10 Sí, euros mascota que el que se ha gastado sí. 700 en el Leaquianus fase o de la isla, no sé Sí, qué. Yo creo que sí, hay esto que... vabbè, sì, è un problema grande que va, o sea, la culpa la tienen un 50% los veterinarios, un 50% los criadores, yo creo, porque es un 50-50 al final. Un poco porque el criador dice, vale, yo voy y me gasto dinero en el veterinario de exóticos y tal, en Italia, en España o donde sea, pero que esta persona nunca ha visto un Lechianus. Esta persona no sabe ni qué es. Esto pasa muchas veces. Y entonces el animal un poquito más especial, más particular, el Nephrurus, el Rhacodactylus, el Lechianus otra vez, el Auriculatus, las personas evitan de gastarse mucho dinero porque saben que el veterinario puede hacer poco. Y esto es culpa de los veterinarios que a lo mejor ofrecen servicios que no deberían ofrecerse. Es como si yo dijera, tráeme tu Ara nobilis o tu Ara rauruna, y yo te la mise, que no tengo ni idea. Igual que otro te hace lo mismo con geckos o camaleones o de otro tipo. El otro lado también es cuestión de los criadores. Yo hace unos meses lancé una encuesta en internet paralela en Italia y en España para ver, anónima, yo no tengo ni idea de quién sean lo que han contestado, y preguntaba qué animales tienes, cuántos tienes y al final cuánto te gastas en el veterinario cada año. Y había algunos, bueno, algo normal, y o sea, la mayoría de las respuestas era espeluznante. O sea, personas que me decían, no me acuerdo si era Italia o España, pero tengo una cosa como 200 serpientes o 70, 80 animales. ¿Cuánto te gastas del veterinario cada año? Cero. O sea, pues esto algo falla.
sea, porque significa que tú tienes 80 animales en tu casa que no tienen ninguna asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria no es solo cuando el animal lleva 6 meses sin comer. O sea, que cuidar de tu animal significa que regularmente, por lo menos le miras las heces. Si tú tienes un criadero, ahí también había una voz para ver si tú reproduces, importas o vendes. Si tú tienes un criadero, pues debes de tener un control sanitario a la entrada. O sea, cuando vas a Outen a comprarte las serpientes o a comprarte los geckos, hablamos de geckos, pues un test Cryptosporidium lo deberás hacer por lo menos una vez al año. Si tú eres una persona, claro, si tú tienes tus 5 geckos en casa, vale, no se mueven de ahí, están bien, ok, pues lo puedo entender. Pero hay gente que maneja animales que entran y salen de su domicilio, hasta del país. Si te gastas cero en veterinario, significa que ninguno de estos animales has hecho un test Cryptosporidium. Y por ahí se puedes crear desastres. Sí, te Puedes entra perder todos tus animales. Claro, sí. te entra un patógeno. Todos conocemos a alguien O que tenía una simple... colección de animales carísimos y buenísimos y que se ha ido al garete por culpa de no hacer esto, Claro, de no hacer una cuarentena. Mira, claro. una pregunta que siempre, creo que vas a contestar algo parecido para mí. Si tuvieras que hacer una cuarentena, ¿qué tiempo considerarías mínimo de una cuarentena en reptiles? 90 días. Eso con analíticas. En 90 días con analíticas. Sin analíticas, sí. si no hicieras Toda la analíticas, vida. No deberías juntarlos nunca. por eso me refiero, por ejemplo, para Dependiendo del claro, bueno, por ejemplo, sí, eso, un dime, dime. Neuble, para descartar que tenga Cryptosporidio, ¿cuánto tiempo lo tendrías en cuarentena sin hacer Tienes que- analítica? Para que decir, Voy ya a si dar lleva una 2 años en analítica. casa y no ha tenido síntomas, eso es que no tiene. Para ver. No tiene por qué no tener. Pueden ser asintomáticos. Yo he tenido muchos asintomáticos. De hecho, el último hace pocos días que vi, un gecko nacido en cautividad, crecía perfectamente, le hicieron el test de Cryptosporidium en un trial, o sea, no tenía ningún sitio como los que pillan con el COVID en el aeropuerto, estaba ahí bien, le hicieron y es positivo, repitieron, es positivo al Cryptosporidium y está ahí perfectamente, lleva un año en el hospital de Brno aislado, no muestra ningún síntoma, sigue dando positivo a la PCR, es completamente asintomático, entonces yo sí lo... Esto desde un punto de vista científico no hay ninguna respuesta a esta pregunta porque nadie sabe exactamente cuánto tiempo puede quedarse latente, cuál es la incidencia de los asintomáticos y qué es que lo reactiva el Cryptosporidium con los eublepharis. La respuesta era la que yo quería. Por esto, también llevando siempre un poco parte de la culpa a los criadores, no nos damos cuenta que no hacer esto, o sea, no tener un seguimiento veterinario constante de tus animales cuando están bien, y a no hacer estas pruebas, o sea, luego te expone también al enemigo de todo el mundo animalista que conocemos bien, lo que están intentando hacer, lo que están intentando a nivel europeo, porque efectivamente nosotros no podemos demostrar que nuestros animales sean realmente saludables, sean seguros, que no tengan zoonosis, o sea, no tenemos seguimiento de las enfermedades infecciosas que ahora con el COVID son extremadamente un topic, un trending topic. Están muy de moda y entonces decir, o sea, por decir ¿cuántos nidovirus hay en España entre las pitonas? Pues nadie lo sabe, se hacen poquísimos tests. Cuando intentas proponer un test que tiene un coste, evidentemente, no sé, o sea, unos 100 euros costará, es que no me acuerdo ahora del coste, te lo rechazan porque por cuestiones de precio, pues, pero entonces estás creando un problema, o sea, sobre todo cuando tienes un sintomático, porque luego estos virus circulan y luego sale el paper que hacen en algún instituto de investigación que dice, mira, hay una incidencia de
15% de nidovirus en las pitonas en los domicilios españoles. Pues esto es un problema, porque primero es realmente un problema de sanidad, y luego es un problema de imagen y efectivamente de regulamentación de los reptiles. Entonces, pues cooperar más con el mundo de la veterinaria también te asegura que estás haciendo las cosas correctas y que puedas decirle a la opinión pública y a la ciencia que lo estás haciendo bien. Hemos perdido a Luis, yo creo. No sé si volverá a aparecer o qué. Y en República Checa, ¿trabajabas principalmente con criadores o también con particulares? En República Checa trabajaba principalmente con particulares, también con criadores, pero en República Checa hacía muy poca clínica en realidad. O sea, hacía unas horas de clínica al día, seguía unos casos, sobre todo parte neurológica, o sea, la parte de neurología y reproducción. Pero la mayoría de lo que hacía era investigación y enseñanza. O sea, era más investigador que clínico. Aquí soy clínico full time en España, o sea, estoy en clínica siempre. En República Checa me dedicaba más a la parte de ciencia pura de la medicina herpetológica. Hay mucha variedad, o sea, a ver, ¿cómo me explico? Tú has tenido experiencia clínica o tienes experiencia principalmente con particulares, República Checa, Italia y España, ¿no? Hay mucha diferencia en los animales que tenemos en Taiwán. Mucha diferencia en los animales que tenemos en unos sitios o en otros, las preferencias. Sí. Hay, bueno, no muchísima. O sea, a lo mejor es una cuestión de tipo de clientes. En Italia creo que hay más serpientes. Le gusta más el tema de las serpientes, bueno, Piton regius, que sabemos es ilegal en España, Pantherophis, Colubris en general, Boidios. En Italia hay, creo, más cantidad. O sea, esto es una sensación, luego a lo mejor es simple casualidad. En España hay bastante más lagartos, yo veo más saurios y también más variedad de saurios y mucha más variedad de tortugas de agua. Tortugas de agua, este año vi muchas, vi Trachemis emoji, Callirostris, vi Trachemis venusta, vimos bueno, varias tortugas asiáticas, tortugas de tierra, bueno, casi siempre la tortuga mora. Mientras en Brno tortugas muy pocas en general, tanto de agua como de tierra. Bueno, muy poca no, pero menos que los otros animales. Y en Brno más lagartos también. Decimos que Brno se parece más a España como tipo de casos. Claro, Brno es un centro especialista que hace solo reptiles desde hace casi 30 años y entonces la cantidad de animales que se ven ahí es incomparable con cualquier clínica particular. Cada día se trabaja con unos 10, 15 reptiles de casos clínicos en una clínica particular, aparte que sería imposible como instalaciones tener todo el volumen de animales. Y pues en Brno también entran, bueno, también en Guanabet hemos tenido caimanes, cosa que en Brno son muy raros, los aligatores, los caimanes son muy raros. Y en Brno lo que se ven también son serpientes venenosas que en clínica particular no se ven. Y en el tema de decoración de terrarios, pues, por ejemplo, en Estados Unidos son como tienden a mínima decoración. En España yo creo que ahora tendemos a decorar más. Y en Italia y en Brno, ¿cómo está el tema? De regulación. No, decoración, el naturalizar los terrarios. Decoración. Sí. No, España siempre desde... Sí. No, España siempre desde... Esto te hablo desde que me mudé en 2009, o sea, antes de acabar la carrera. Siempre la veo con mucha cultura del decorado del terrario, con una terrariofilia más pura, o sea, más de crear un ambiente al animal que se parezca lo más posible a su ambiente natural. Y es
es muy bonita, que también es mi filosofía, mientras en Italia son mucho más minimalistas. O sea, hay más, más sistemas de rack, los terrarios casi estériles, más que se limpian fácilmente. En España no se decora más y también se hace bien. Y también los españoles son bastante famosos a nivel internacional por esto, por el decorado de los terrarios y bueno, por todo este tema. En República Checa van minimalistas, son bastante minimalistas. O sea, los criaderos que vi son muy minimalistas. Tiene una variedad de animales enorme, República Checa. Aparte de una regulación mucho más liberal, se puedes tener casi de todo. Pero la terrariofilia española creo que no sé si os dais cuenta en España que está muy avanzada. O sea, No. no os dais cuenta. Ese es el problema, os lo digo ese es el yo. problema. No, por eso que te digo yo que no. ¿Dices que no? Que no nos lo creemos. O sea, yo tengo No, que no se lo cree la gente. Es así. Y Es tenemos así. ejemplos. Es así, es muy avanzada. Sí, hay muchos ejemplos de gente que está criando especies muy, muy difíciles o variedades muy complicadas y prácticamente no se les da ningún mérito vamos, Ya, y no se ha conseguido en otras partes de Europa y en algunos casos casi a nivel mundial. Y parece que no tenga mérito el que si lo hacemos nosotros aquí. O sea que es eso lo que dices, que no se lo cree la gente. A ver, por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia de Francia, Alemania, que también son... Bueno, y Francia fue la Farm Tropical, fue en París fue muchas veces por tema de trabajo y de congresos y tal. Sí, efectivamente la Farm Tropical de París es notable, es una cantidad de animales inmensa. Inmensa y pues sí, ahí sí hay nivel, hay alto nivel. En Alemania nunca fue, o sea, bueno, fue AM como todo el mundo. No, pero España está bien, o sea, el nivel de los creadores españoles está bien, también son muy unidos, o sea, grupos como Geconia, canales, vosotros que hacéis promoción y estas cosas no en todos los países se hacen. Por ejemplo, en Italia ya es el mundo de la terrorística italiana es un poco desunido, o sea, hay a lo mejor más conflictos, o sea, no hay una dirección única, no se consigue unificar tanto y tener todos el mismo rumbo. En España parece que sí. Bueno, a ver si es Vamos, verdad. que no se trabaja mal en esa por ahora. Por ahora en España me parece que hay terreno fértil para desarrollar una actividad interesante. Sí. Bueno, pues a ver si es verdad. ¿Alguna pregunta por ahí, Antonio, que se nos puede haber quedado? Yo me puedo Porque tirar, ya lo sabéis, nos podemos tirar 7 horas sí, aquí, pero sí. son las 8:30 ya. Sí, y bueno, y claro, tú estás en Italia, con lo cual 8:30 ya para vosotros ya será casi hora de cenar, ¿no? Allí o no. Bueno, en Italia cenamos a la misma hora que España, sobre las Vale. 9. Vale, o sea Sobre las que 9 vamos cenamos, bien. pero bueno, es que mi familia es en un paralelo diferente, ellos cenan muy temprano Vale. y yo cenaré más tarde. Vale. Ahora, bueno, vengo de República Checa donde cenaba a las 6:30, entonces va. Claro. Sí. Es lo que tiene. Tienen muchos reptiles, pero cenan pronto, los chicos. Sí, Bueno, pues sí, entonces también en lo tienen. principio. Sí, tienen muchos reptiles, tienen mucha cultura de terrorística, pero Sí. tampoco Bueno, hay a nada que ver. envidiar. No, yo sé, o sea, yo los checos lo tengo muy claro. Eso es todo heredado de cuando formaban parte de la URSS. Ellos tenían, o sea, eso existía, pero claro, ellos les abrían las fronteras cada 5 años. Entonces esta gente Sí, se puso mucho las pilas. De hecho, creo recordar que cuando sí, dejaron de ser país perteneciente a la URSS, bueno, sí, y fue el organismo CITES allí a ver lo que esta gente tenía en sus casas, se quedaron bastante alucinados porque había especies que había prácticamente más en República Checa que en el hábitat natural de estos animales.
Véase, creo Sí, me imagino. sí, o sea, había bastantes especies, o sea que esta gente eso lo sabe hacer muy bien y tienen mucha tradición, o sea que es normal que allí se Sí, vea sí, sí. bastante. Ujú. Pues bueno, Mateo, en principio, no sé, espero que lo hayas pasado bien, que hayas tenido una charla agradable con nosotros. La gente que nos haya mirado, espero también haya estado aquí en el directo, espero que también haya disfrutado con tu entrevista y con tus experiencias y tus historias, incluso aquellos que están un poco como tú, así, bueno, más jóvenes, viendo a ver si la opción de veterinaria es una alternativa o no, pues con lo que tú has ido contando un poco de tus experiencias también les ha servido un poco para ver si es un camino interesante para ellos o no, que espero que sí. Sí, bueno. Necesitamos muchos veterinarios Sí, de a Chile. ver, yo el consejo que le puedo dar es, tienen que de verdad querer trabajar con reps. O sea, si quieren especializarse realmente, pues tienen que estar dispuestos a renunciar a muchas cosas. No es una cosa que puedes hacer en tu pueblo. Ujú. No es una cosa, ni puedes hacerla realmente en Madrid, partiendo de Madrid y quedándote en Madrid. O sea, es una cosa que te tiene que llevar lejos de tu casa, de tu familia, porque, vale, se ha contado así, es todo bonito, pero mucha soledad con 29 años irse a vivir en China sin hablar una palabra de chino, con gente que no habla inglés, en Brno sin hablar checo, con gente que no habla inglés. Eso así parece todo bonito, pero son muchos sacrificios, muchísimos Ujú. sacrificios. Es Y duro Pero entonces hay bueno, porque que al además, final, mentalizarse. sí, pero al final ha merecido la pena o no. De momento, todo el sacrificio está mereciendo la Sí, pena. bueno, de momento, Pues, pues de eso, momento creo que eso, sí. eso es lo importante. Eso es lo importante. Mm. Pues bueno, lo dicho, muchísimas gracias, Mateo, por tu tiempo y por contarnos tu historia. Gracias, Antonio, también a ti por estar siempre ahí. Supongo que este vídeo lo colgaremos, ¿no? En tu canal, Antonio, sí, más adelante. voy a ver si consigo, Vale. intentaré Sí, sí podemos, capturarlo ¿no? como no sé dónde está, como no sé dónde Claro, está, exacto, lo me imagino buscaremos. que podré cogerlo de Lo tu perfil buscaremos. y lo subiremos. Exacto. Y de ahí. Y nada, a la gente que nos ha estado viendo, pues muchas gracias también por estar ahí. Recordad que si os habéis perdido alguna parte de la entrevista, más adelante estará disponible para que la podáis ver completa. Y bueno, ya por las fechas que son y que yo creo que los próximos directos ya los tendremos el próximo año, pues nada, felices fiestas a todo el mundo, feliz año nuevo, Ujú. nos vemos Felices fiestas a todos. por el grupo, por Geconia y nada, que paséis Perfecto. felices fiestas dentro de lo que cabe con lo que tenemos encima.